Está conmigo el entrañable amigo, gran líder y luchador por la independencia, Rubén Berríos Martínez, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Rubén. Saludos, Carmen. Es un verdadero placer, un privilegio, y en este momento me llena de alegría estar contigo. Igualmente, Rubén, porque fíjate, yo pensé que no lo iba a ver. Hasta la última entrevista que hicimos, tú pegaste a gritar, ¿cuándo el mudo va a hablar? El mudo está callado, el mudo no habla. Mira, el ¿habló? No, gritó. Y gritó a tres voces. Gritó el Congreso, gritó el Ejecutivo, encabezado por el Procurador General, Solicitor General y Obama, y gritó el Tribunal Supremo, una decisión que está clara porque no es una decisión pegada, esta es una decisión contundente, mayoritaria. ¿El mudo habló? El que no quiera escuchar, es que se cerró, está, como dicen los psicólogos, en negación. No solamente está clara la decisión y las decisiones y las afirmaciones por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino que el mundo entero que está viendo esto, ayer me entrevistaron de Televisión Española, por ejemplo, y esto lo entiende todo el mundo, menos 2 o 3 en Puerto Rico que por unas razones muy particulares no lo quieren entender. Ojo, que esos 2 o 3 no son 2 o 3 cualquiera, son 2 o 3 con mucho poder y con mucho nombre y con mucha fuerza en su colectividad. Así es. Y son 2 o 3 que son escuchados, ¿verdad? Yo comentaba que cuando yo hablo de esto me dicen, pero no, léete completa la opinión del Supremo. Oye, yo la leí. Mira, yo te voy a decir un cuento. Me narra hace unos años Fernando Martín que él estuvo en Camuy en un velorio y que esas cosas que uno viene y no sabe qué decir y le dice a un sobrino: yo nunca pensé que llegaría a este momento y que tendríamos que despedirlo. ¿Y tú sabes lo que le dijo el sobrino? Él no está muerto, está dormido. Pero ¿qué más quieren? Pero por lo menos esa es la interpretación bíblica de dormir el sueño de los justos. Seguro, no, pero no es para el más allá, ¿sabes? Ellos creen que esto no es cierto. Le pasa, eso le dicen la negación. Cuando tú te sospechas algo y te lo están diciendo tantas personas como, por ejemplo, tú o yo, por años y años y años, y mucha otra gente en Puerto Rico, y de momento viene el amo y te dice: mira, tú sigues siendo un esclavo político nuestro, y todas esas cosas que yo te concedí fueron por gracia y te la puedo quitar y te la estoy quitando ahora a través de un proyecto de ley. Es un shock, como un trauma. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Bueno, y te voy a decir más, y lo digo así con plena conciencia de lo que estoy diciendo. Hay mucha gente, no esos 2 o 3 o 7 individuos que nos estamos refiriendo, hay mucha gente buena dentro del Partido Popular. Que fue engañada y se siente engañada. Que se lo han creído por años y años y años. Y estaban de buena fe ahí creyéndose toda esa cuestión del pacto, de que esto es una cosa nueva, básicamente porque quizás más allá del pacto, mezclaron el estatus con la gran figura de Muñoz como líder, que fue un gran líder y que logró unos cambios y una transformación social. Entonces, pacto y líder se convirtieron en la misma cosa. Si Muñoz es grande y su obra es grande, pues obviamente ese pacto es firme, pero el mismo Muñoz dejó abiertos los espacios donde dejaba saber que el americano podía echarse atrás. Y los que cooperaron con él para diseñar ese muñeco, para engañar a la comunidad internacional y a los puertorriqueños, por ejemplo, como don José Trías Monge, escribió un libro sobre eso mismo antes de morir, diciendo que evidentemente esto era una colonia. Ese es el título. Él limpió su conciencia con ese libro. Así mismo. Él, antes de irse a las puertas del misterio, dijo: yo no voy a ser cómplice de esto, por lo menos en los últimos momentos de mi vida, y lo dijo. Pero eso es una realidad, pero ya está ante el país. Si esos líderes del Partido Popular se obstinan en la misma ambigüedad de siempre, como desgraciadamente pronostico que así será, y ya vemos sus declaraciones, pues mira, el pueblo popular les va a pasar por encima. Yo no tengo la menor duda, hoy, mañana o pasado,
pero eso se murió, eso se acabó. A manera de broma le preguntaba yo a Vega Ramos que si iban a quitar la celebración del 25 de julio y me lo dejó pasar con ficha como un vellón, pero tiene que saber la contestación. Bueno, puede ser un entierro, o sea, en vez de la celebración clásica, pues un ataúd. Que eso lo sabe todo el mundo. Mira, eso es una imaginación, febril imaginación de dos o tres que intentan la misma ambigüedad a ver si tienen una oportunidad de ganar las próximas elecciones. Ese es el único propósito. Un turno al bate. Seguro, ese es el único propósito. Los coagula esa aspiración de poder. Déjame decir que en la página 63 del Nuevo Día de hoy está la columna de Rubén, lectura de rigor. Ahora nos toca a nosotros, pero inmediatamente debajo está la caricatura de mi amigo entrañable Gary Javier, que marca la imagen sepulcral de vida útil de Lela. Le pone un descansa en paz. Una tumba. Una tumba con 1952 al 2016. Y al lado hay un pequeño comentario a la derecha de esa caricatura, que no es de este servidor, diciendo más o menos lo mismo. Momento de la definición. Así mismo, el momento de la definición. ¿Ahora qué? Porque yo escuchaba algunos comentaristas políticos diciendo, bueno, los independentistas tanto que cacarearon y ahora no están haciendo nada. ¿Cuál es el plan de ellos? ¿Qué van a hacer? No tienen plan, están al desnudo. Bueno, para empezar, hemos estado haciendo durante el siglo completo, pero desde el 53 en adelante, por todos los mecanismos a nuestra disposición, unos de otra forma, otros de otra forma, otros tuvieron cárcel 25 años por esto, como doña Lolita y don Rafael. O sea que nosotros hemos estado haciendo mucho, pero además de eso, lo que hay es que sentarse y leer, por ejemplo, no solamente... Oye, una nota al cárcel, sí. La secretaria de Salud, Ana Ríos, en un desliz o fopá, dijo, no, si con esto de la Junta Fiscal yo entiendo a Lolita y a Rafael. Seguro, la protesta de ellos fue por esto. Entonces, pero ya desde hace tiempo, Carmen, para después venir a hoy, nosotros, por ejemplo, en el 1989, nos sentamos con el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos y ahí hay un proyecto completo, en el 712, de muchas páginas sobre la transición a la independencia que estaban dispuestos a transar los americanos en aquel entonces, que incluye desde el seguro social hasta el acceso a Estados Unidos para los puertorriqueños y los americanos para Puerto Rico, hasta todo lo referente a un periodo de transición para la independencia. Todo eso está por escrito y lo tiene el Senado ante sí. Pero hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo. Primero y antes que nada, insistir en que le den paso a los proyectos que están en la legislatura antes de las elecciones con respecto a una asamblea de estatus. Pero mira, yo he notado una acción que quisiera escuchar tu posición sobre este particular, que es enfocarse a la gente en el síntoma y desatender la enfermedad. Por ejemplo, oye, yo estoy en contra como si fuera un dogma de fe, la Junta Fiscal Federal como si fuera un dogma de fe, y entonces aferrarse a las teorías sesentosas de Bernie Sanders, que al fin y al cabo no fue para ningún lugar, e independentista amarrarse a Bernie Sanders como una tabla de salvación. No, pero eso son excusas o equivocaciones. Lo que hay que hacer antes que nada es primero darse cuenta que la Junta es una consecuencia. Un síntoma de una enfermedad. Seguro, la enfermedad obviamente es la colonia, y cuando uno protesta en contra de la Junta y no protesta en contra de la colonia, lo que está es excusando la colonia. Eso es lo primero, darse cuenta de eso en todas las protestas que se hagan de todo tipo, de cualquier persona. Hay que atar una cosa a la otra, lo político y lo económico. Pero lo segundo, si es que están en serio para enfrentar el problema, y eso lo van a demostrar ya mismo, hay unos proyectos de ley de asamblea de estatus antes de las elecciones, vuelvo a repetirte, que tienen tiempo de más para que desde Puerto Rico comencemos un proceso de descolonización y enfrentemos a Estados Unidos para que nos diga cuáles son las condiciones de cada una de las alternativas. 2 lecturas llegaron a mis manos en plena adolescencia o preadolescencia. Y no estoy hablando de lecturas obligadas como El Quijote y Tale of Two Cities. 2 lecturas me llegaron de manos de un joven, Pepito Marcano, en aquel entonces era joven. Que paz descanse.
El libro de Frantz Fanon y el libro de Albert Memmi. Porque eso acá arriba, en la mente, es que esto afecta la mente de mucha gente. Pero, Carmen, en la Guerra Civil Americana hubo regimientos de esclavos que lucharon por el sur en contra de los liberadores del norte. Eso es un proceso mental que va corroyendo la mente. Yo te voy a hacer a ti una... Tú la vas a entender. El miedo a la libertad está en nuestro DNA. En el DNA de algunos, porque en el tuyo y en el mío no está. En el DNA de algunos. Mira, tú vas a entender esto como periodista. Después como de 300 días en la playa en Vieques, llegó un muchacho, un gran periodista de NBC, National Broadcasting System, un americano, afroamericano, que había conocido la lucha afroamericana, y me entrevistó y me dijo, senador, ¿por qué ustedes no empezaron esto de Vieques antes? Y yo le dije, joven, a ustedes después de la Guerra Civil le tomó 100 años antes de que doña Rosa Parks se sentara en la parte del frente de la guagua. Le dijo al camarógrafo, apaga. Bajó los ojos y me dijo, disculpe, perdone por la pregunta. O sea, lo que yo le estaba diciendo, mire, esto toma tiempo. A ustedes le tomó 100 años sentarse en la parte del frente de la guagua. Nosotros poco a poco, en contra de la inmensidad del poder omnipotente de los Estados Unidos, hemos mantenido esta lucha y llegó el momento ahora en Vieques de hacer esto. Una pregunta, Rubén. Por muchos años, ya yo perdí la cuenta, por décadas, íbamos un grupo pequeño en peregrinación a las Naciones Unidas. Todavía la gente recuerda la discusión que yo tuve mientras entrevistaba. Dejé de ser periodista y me puse a argumentar con la señora Kirkpatrick, que era la representante de Estados Unidos en la ONU, que insistía que Puerto Rico era una colonia. Confieso que como periodista perdí la chaveta. La perdí porque hice lo que hizo el periodista que tú mencionas. Dejé de entrevistarle y dije, mire, pues yo lo voy a decir. Entonces me puse yo a conversar con ella, más parte del respeto a nadie. Pero ahora, cuando la escritura está en la pared, cuando todo es evidente, Alejandro García Padilla quiere ir a la ONU. Imagínate, ir al Comité de Descolonización de la ONU a defender la colonia. Eso sería un hito histórico. Ir al Comité de Descolonización de la ONU a defender la colonia. La ONU, ahora... porque es los derechos humanos. Dice, lo que nos están haciendo es inhumano. No, si el primero de los derechos humanos es la libre determinación. Ese es el primero, el artículo 1 de los convenios de derechos internacionales a nivel internacional, firmado por Estados Unidos, dicho de paso, habla de la libre determinación. No, lo que es que ir donde la ONU para que la ONU ejerza sus buenos oficios, para impulsar el proceso de descolonización y servir como una especie de amigo componedor con los Estados Unidos. Es decir, este es el momento que ya el cómplice del delito del colonialismo aceptó el crimen del colonialismo y entonces ya no hay que argumentar admisión nada. De culpa. Seguro, después de prueba. Y lo que hay es que entonces envolver a la ONU en el proceso de descolonización de Puerto Rico, que es lo que han dicho hasta ahora. Hasta ahora. En todos los foros internacionales. En todos los foros internacionales. Pero fíjate, pensaba yo cuando tú estabas en Vieques, y te lo digo porque lo he escuchado, y que denota lo que dice Memmi de que todo está en la mente. ¿Sabes qué decían muchos puertorriqueños? Allí está Rubén comiendo langosta en la playa y cuando se vaya la marina nos morimos de hambre. Sí, me acuerdo la palabra de Martí. Aquellos que no tienen la estamina, el pudor para sacrificarse, al menos deben guardar silencio ante aquellos que intentan hacer algo. Eso es así porque era la única forma de combatir. Pero hay muchos llorando que vuelva a la marina. Hombre, no, pero no son tantos como antes, no te Pero creas. son verbales. Sí, pero son verbales. No, eso no. Pero allí siempre seguirán atacando. En este momento, es más, te voy a decir algo que te va a extrañar. Hasta de dejar pasar, no digo perdonar porque solamente Dios perdona, pero dejar pasar algunas cosas y darnos cuenta que es un nuevo momento. Y el nuevo momento exige que mucha gente que no pensaba como tú y como yo, por ejemplo, en este momento puedan poco a poco acercarse para entonces hacer nuestros reclamos de descolonización, porque no tenga la menor duda, esto va a venir poco a poco, pero no lo para nadie. Te voy a hacer un cuento adicional, cuento no, el general Belgrano, uno de los libertadores de Argentina, le faltaban como 1000 kilómetros para llegar a su destino, y un capitán le preguntó, general, falta mucho. Y el general Belgrano dijo, falta, pero llegamos.
Antes de ir a la llamada, el público está desesperado. Cuando tú vienes, sabes que hay mucha gente que quiere hablar contigo, escuchar tus opiniones, en fin. Que mucha gente buena Sí. que en el pasado estaba engañada o se creía lo que le habían dicho sus padres o lo que fuera, porque sus padres también se lo habían creído. Que mucha gente buena que ha votado Popular y PNP, vamos a estar juntos muy pronto reclamando nuestra descolonización. Pero te pido una reacción a lo siguiente. Tu columna está en la página 63 y la nota editorial del periódico, el epitafio está abajo. Pero en la página 64 escribe Silverio Pérez una columna titulada No hay nada que celebrar. Y dice lo siguiente, en uno de los párrafos: los independentistas tampoco podemos celebrar la desnudez de la colonia como un triunfo nuestro. Se confirmó lo que decíamos y este sería el momento ideal para decir: aquí está nuestra opción, nuestro plan de país en términos de desarrollo económico, con planes específicos de una administración honesta y eficiente, con un proyecto de reconstrucción nacional viable, creíble, sostenible, autosustentable. Y pregunta, ¿lo hay? No lo hay, contesta él mismo. Y si lo hay, hemos sido incapaces de transmitirlo al pueblo. Y se refiere a los independentistas por nuestra arrogancia, prepotencia, engreimiento, fundamentalismo, falta de unidad y de humildad. Es hora de tirar puentes en busca de consenso, de pensar en lo que queremos para el país. Bueno, para empezar, yo no voy a comentar obviamente sobre lo que dice el amigo, pero sí te voy a decir una cosa. Este es el momento, donde más unidos han estado los independentistas en su historia. En el 32 la gran división entre los liberales y el nacionalismo. En el 50 entre el nacionalismo y el independentismo. Ahora, en este momento, para darte un ejemplo nada más, en la Asamblea del Partido Independiente estuvo prácticamente todo el liderato de la inmensa mayoría de las organizaciones respaldando la candidatura de María de Lourdes. Y después de eso, lo que pasa es que obviamente no está en la prensa, etcétera. A través de toda la isla, Carmen, a través de toda la isla ha habido actos conjuntos de diversos tipos, en la celebración de Betances, en la de Río. El hijo del compañero fenecido, el patriota Juan Maribraz, es candidato a senador por el PIB en Mayagüez, Aguadilla. O sea que en este momento hay una gran confluencia en todos los frentes. En las Naciones Unidas lo mismo, estamos explorando caminos conjuntos. Es decir, en este momento hay una gran avenencia de los independentistas. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento es que tenemos que fortalecer la independencia. Pues por supuesto que el independentismo tiene fisuras, seguro, vicios y tú igual que todo el mundo, pero este es el momento de hablar de lo que nos une, que es mucho, que es la mayoría, y estoy seguro que esa es la actitud del 95 o 99% de los independentistas. Muchísimas gracias, Pancho, mucha algarabía por la presencia de Rubén Berríos Martínez en este programa. Me están escribiendo de todas partes, ¿verdad? Agradecida por los comentarios, sí. El número que di de Audio Salud es correcto, es el 776-3511. 776-3511, llama, hazlo y verás cómo tu vida puede cambiar en un momentito. Y esto no es cuestión de edad. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, me dijo una vez, ¿usted oye bien? Y yo le dije, sí. Y me dice, yo creo que no. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque usted está leyendo mis labios. Y cuando voltea la cara y yo le hablo, no me escucha. Y yo dije, en casa del herrero, cuchillo de palo. Llamé a mi hijo y le dije, oye, una prueba de audición. Este hombre me ha mirado de frente y me ha dicho que... Y yo le dije, ¿cómo usted sabe? Dice, porque uso desde los 49 años audífonos. No es cuestión de edad. Es cuestión, mira, de la contaminación por ruido, de la genética, de las infecciones de oído. Todo, se pierde audición. Y cuando uno va perdiendo la vista, todas las personas que usan espejuelos terminan oyendo menos. Malo es perder el olfato. No, eso lo tengo perfecto. Eso lo tengo bien. Pero si tienes problema de audición, llama al 776. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Sí, buenos días, Carmen. Es Miguel de Jesús. ¿Me escuchas? Ajá. Sí, mi nombre es Miguel de Jesús. Le doy un toque aquí de Organización Villas de Sidra en Coamo. Es que tengo una preguntita para el licenciado Rubén, si es posible. Claro, él te está escuchando. Adelante. Ok. Sí, mira, yo personalmente estoy en contra de la colonia. Pero si se da un plebiscito de independencia y gana la estadidad, me gustaría preguntarle al licenciado si ellos la aceptarían o empezarían a hacer protestas. Porque de mi parte, yo votaría por la estadidad, pero
si gana la independencia, esa es la voluntad del pueblo, la aceptaría con mucho gusto. Entiendo tu pregunta perfectamente. Él es un estadista que está dispuesto a acatar si gana la independencia, pero pregunta, si ganara la estadidad, si estarían los independentistas haciendo protesta y subvirtiendo esa decisión del pueblo. Déjame clarificarle al distinguido amigo que le agradezco la pregunta lo primero. Eso de la estadidad es un imposible práctico para todos los efectos que se puede imaginar. Eso no quiere decir que los puertorriqueños no lo pudieran pedir. Lo que pasa es que eso es como un matrimonio. Uno pide de un lado y el otro pues dice sí o no. Y Estados Unidos no tiene ninguna razón para decirle que sí a la estadidad para Puerto Rico. ¿Por qué digo yo eso? Primero porque Puerto Rico tendría más votos que 27 estados de la Unión Americana en la Cámara de Representantes. Tenía los mismos senadores de California, de Nueva York y de Texas. ¿Y eso a cambio de qué? ¿Qué es lo que Puerto Rico le podría dar a Estados Unidos? ¿Dónde están los pozos de petróleo aquí? Ya no está ni la base militar que existía en Vieques, etcétera. No hay razón geopolítica, no hay razón militar. Y Puerto Rico va a ser el estado que menos contribuya por ser el más pobre al Tesoro Federal y el más que reciba en ayudas federales. O sea que no es negocio para los Estados Unidos, pero además hay otra razón más poderosa que todas eso. Eso de la estadidad se hizo para americanos, no para naciones separadas y únicas como Puerto Rico. Si usted quiere ser americano, tiene que hacerse americano antes. Ellos jamás van a aceptar un estado latinoamericano como Puerto Rico y caribeño. Pero obviamente, si ganaran, pues que vayan y la pidan. Bueno, cada vez que han presentado un proyecto allá, el proyecto no pasa porque contiene la estadidad como una de las alternativas. Uno de los argumentos que ofrecen los estadistas es que ningún territorio que ha pedido la estadidad se la han negado, eso por un lado, y que Hawái es una nación que es distante, es isla, es culturalmente diferente, porque las Islas Polinesias tienen una cultura riquísima. Voy a contestar las dos. Okay. Primero, ningún territorio que pedido estadidad se le ha negado, porque no eran naciones separadas y únicas como es Puerto Rico, es decir, eran territorios todos donde prevalecía la cultura norteamericana, eran americanos antes de hacerse Estado. Hawái es el mejor ejemplo. El distinguido amigo, o quizás otros no saben que en Hawái solamente el 16% de los hawaianos es de extracción polinesia. El resto son japoneses, el resto son americanos, el resto son de otros lugares que se han convertido en americanos allí. Cuando Hawái se hizo americano, entonces lo aceptaron como Estado de la Unión Americana, pero no antes. Por eso es que yo digo que se hizo para americanos y no para latinoamericanos, como Estados Unidos. Pero tú, figurativamente hablando, tú no irías en contra de una voluntad y una decisión del pueblo, jamás. Figurativamente, yo te voy a contestar lo que... Los pueblos, y Puerto Rico es un pueblo, tiene el derecho a la libre determinación y la independencia en cualquier caso. Los puertorriqueños pueden votar por quien deseen y pueden pedir a los Estados Unidos lo que quieran, y yo te aseguro que no le van a dar ninguna estadidad. Pero Rubén Berrío y los que somos independentistas, vamos a seguir luchando por la independencia siempre, que no quede la menor duda de eso. Buenos días. Perdón, igual que la República de Puerto Rico, el que quiera pueda luchar por la monarquía para unirse a España o por la estadidad, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. Buenos días, ¿quién me habla? El señor Ortega. Adelante, Ortega. Saludos a Rubén Berrío. Pues mire, yo creo que la filosofía, la poesía y la metafísica son muy buenas, pero si continuamos haciendo más de lo mismo, pues vamos a seguir sintiendo y recibiendo los mismos resultados. Recordemos Nelson Mandela, uno que hizo historia y su legado, cosa que yo no veo dentro de la política y de los políticos en Puerto Rico, que es bien interesante, una palabra tan simple de 4 letras. Pues mire, su libertad fue de una manera viciada, que tantos años estuvo en la cárcel. Pues mire, logró ser presidente de África y le dejó un legado ahí que todos podemos recordar. Pero mire, yo le pregunto a Rubén Berrío, ¿cuándo fue la última vez que él visitó a la isla Nena de Vieques? Y que todavía ese símbolo, que yo recuerdo que fue un árbol de tamarindo, que se ha ido allá y se ha dado fruto al menos ese símbolo, porque realmente... Bueno, Ortega,
Entendida su pregunta, la paso enseguida y él te está escuchando. Sí, déjeme recordarle al compatriota que Oscar López Rivera ha estado en la cárcel 9 años más que Nelson Mandela. Aquí los puertorriqueños Más antiguo. seguro, hemos luchado por la independencia. Pero hay consenso formas. porque estadistas, Seguro. populares... todo Y el aquí mundo. hay distintas personas que tienen distintas formas de luchar por la independencia y se respetan cada una de ellas. Y los que humildemente tratamos de hacer algo, pues tratamos de hacer algo. Hay unos que lo hacen con un heroísmo sublime, como el compañero Oscar, pero hay otros que se limitan, por ejemplo, una vez cada 4 años a votar, otras que se limitan en su ejercicio de periodista o de maestro a inculcar los valores puertorriqueños. Nosotros tenemos nuestras formas de luchar en Puerto Rico, pero se ha sufrido tanto, y no me incluyo a mí, incluyo a Oscar, incluyo a don Rafael, incluyo a doña Lolita, de la forma que han sufrido prisión por 25 años y hasta 35 años. Pero tú nunca te has presentado como un mártir. No, hombre, no ha sido mi intención porque eso no es mi función. Y yo lo que hago es contribuir a la independencia de la forma humilde que pueda hacerla. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí, buenos días, señora Carmen, joven. Servidora. Sí, te habla Juan Peralta de aquí de Río Piedras. Adelante, Juan. Gracias por la oportunidad que me da y el señor Rubén de Río, al invitado también. Le tengo 2 preguntas, a ver si me puede hacer el favor, me va a poder contestar. Nosotros, mire, nosotros que venimos a veces de otros países, yo le pregunto a usted, porque a veces no entendemos cómo es la independencia que usted quiere para los puertorriqueños. Usted dice que la independencia es un sacrificio, le ha dicho a sus seguidores, y que los norteamericanos le impusieron la ciudadanía americana. Yo le digo a usted está impuesto a hacer ese sacrificio de renunciar a la ciudadanía americana. Y la otra pregunta es, ese acto terrorista que cometió la señora Lolita Lebrón y el señor Carter Miranda a unos indefensos congresistas desarmados, ¿cómo usted califica eso? ¿Con un acto terrorista o un acto patriótico? Gracias por su pregunta. ¿Cómo no? Está muy raro que un dominicano me haga esa pregunta a mí cuando invadieron su país en el 1965, ¿verdad? Obviamente hay distintas formas de luchar por la independencia de la patria. Lo nuestro no es la ciudadanía americana, lo nuestro es la ciudadanía puertorriqueña. Otra cosa es que los americanos, cuando venga la República, quieren reconocer a los que no renuncien a la ciudadanía americana, la ciudadanía americana además de la puertorriqueña, pero es un asunto sobre de el ellos. tema de la ciudadanía, honestamente, a mí me gustaría tener más de una. Hombre, pero A mí me encantaría porque yo cuando he viajado a Europa he visto la importancia de tener la ciudadanía de la comunidad europea. Eso de la ciudadanía, una persona puede tener 2, 3, 4 ciudadanías y en la República hay distintas maneras de intercambiar población con Estados Unidos o visitas. Puede haber libre tránsito, puede haber doble ciudadanía. Eso es infinito, eso es una cuestión jurídica. No se preocupe de la ciudadanía, usted no se la van a quitar, usted la tiene ya. Pero vamos un poquito más allá. Mire, cómo vamos nosotros a decir que en Puerto Rico, y los americanos lo acaban de aceptar, hubo un engaño en el 1952. Y entonces criticar a las personas que protestaron en la forma que ellos querían protestar y que cumplieron 25 años en la cárcel por eso. Esos obviamente son patriotas puertorriqueños. Terroristas son los que persiguieron a los independentistas en los 30 y los 50. Terroristas de Estado que han matado gente en este país. Y usted parece que no conoce esa historia. En el 30, el 50, el 60 y el 70. Al hijo del compañero Juan Maribra lo mataron el otro día. ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el señor no sabe de lo que está hablando. Mi maestro de historia en la escuela superior me dijo, mira, te voy a explicar el tema del terrorismo en la política, ¿verdad? Por ejemplo, si George Washington hubiera perdido la guerra... Hubiera sido un terrorista. Hubiera sido un terrorista, pero la ganó y es un patriota. Entonces, respetan y quieren a Nelson Mandela allá en África, porque estuvo 25 años en la cárcel. Y entonces con Oscar López, pues no le tienen ese mismo respeto ni con Lolita Lebrón, ni con Rafael Carter Miranda. Mire, esa no es la formulación teórica, estratégica que el PIB ha planteado, pero hay que respetar a los que se sacrifican por esta patria, a los que sacan la cara cuando otros no se atreven ni protestar y aceptan la imposición de los Estados Unidos. Ahora nos van a empujar una junta fiscal, el poquito gobierno propio que teníamos,
ahora lo van a sustituir por 7 americanos. Haciendo un poquito de historia, una de las diferencias del Partido Independentista con otros grupos independentistas es que el PIB nunca ha sostenido la lucha armada como instrumento de bajo persecución y bajo empuje. Y en el 1953 metieron a la mitad de los líderes del Partido Independentista en la cárcel, y el Partido Independentista jamás promovió la lucha armada como forma de lucha. Respetábamos a los que la utilizaban porque esa era la forma de George Washington, como tú has dicho, pero sin embargo nos metieron a la cárcel a nosotros y nos persiguieron y nos reprimieron. Valga la aclaración. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí, buenos días, Carlos Rivera de Bayamón. Adelante, Carlos. Sí, la pregunta mía va dirigida a comparativamente con Argentina, que en el 2001 fue objeto de un impago por la corrupción que tenía del gobierno argentino, y aquí nos visitó el año pasado el y por los mismos asesores, que eran los asesores que le decían no le paguen, no se inserten en los mercados, incumplan las deudas, que ya lo votaron y se enderezaron un poco. Eso es así, la Kruger. Pues ¿qué pasa? Que aquí nos visitó, traído por el sindicalismo a la UPR, Julio César Gambina, un economista argentino, y él explicó en aquel auditorio que la gente en las calles, cuando el corralito argentino, que aquí ya nos aplicaron el corralito en el Departamento de Hacienda cuando se apropiaron de los reintegros, y le han impagado a los que le proveen servicio, por ejemplo, de guaguas escolares, a los niños de educación especial, y ya se ha sentido que han despedido de hospitales a personal médico que rinde servicios a la población. O sea, aquí ya se están sintiendo los efectos del impago. Pero a diferencia de Argentina, que allá en 2 semanas removieron a 5 presidentes, y en Puerto Rico, ahora mismo en el espacio del intermedio noticioso, Carmen, hay unas vistas sobre la venta fraudulenta de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica, y allí está María de Lourdes Santiago, la senadora, está Larry Senhammer, y no han citado a deponer allí a Alejandro Javier García Padilla, el gobernador, para que rinda cuenta. Pero parece, a Dubái, Carlitos, parece que eso viene porque ya el tribunal ordenó al presidente de Petro West comparecer, y ese es un tema muy bueno que voy a discutir más adelante, quizás mañana estoy en la Comisión Estatal de Elecciones, pero luego, fíjate, Rubén, me escribe un amigo muy querido y me dice, amiga, mira qué cosa, los ingleses permitirán votar a los ciudadanos de la colonia de Gibraltar, que pueden votar presidencialmente como en Puerto Rico, porque sus votos podrían ser factor decisivo para que Inglaterra no salga de Europa. Mira qué cosa, como lo están haciendo en Europa y sin embargo todavía en Puerto Rico con la misma condición colonial. Bueno, mira, tienes razón. Si la única colonia que queda grande en el mundo es la de Puerto Rico, Gibraltar es un peñón. La única colonia grande es Puerto Rico la más antigua. Seguro, la más antigua. Y el momento llegó, ya el americano habló. Vuelvo a repetir, ahora nos toca a nosotros. Lo importante ahora es lo que vamos a hacer los puertorriqueños para descolonizarnos. Y ese es mi llamado, porque yo creo que hay sé que hay mucha gente buena en el Partido Popular y en el PNP que han estado engañados viviendo bajo este régimen. Y ahora es el momento para nosotros exigir de los Estados Unidos la descolonización y comenzar desde Puerto Rico un proceso de descolonización. Me queda tiempo.